Mirá qué linda, mirá cómo se luce la escenografía, Mario. Mirá, un lujazo, Parecemos la CNN, Mirá. Bueno, no en el contenido, claro. Bueno, Mario, bienvenido a la temporada, creo que la tercera temporada ya, ¿no? Que estás con nosotros. Sí, dos y bien. media. Más o menos. Bien. Es muy interesante, como siempre, escucharte, tus reflexiones y demás. En el día de hoy vamos a hablar sobre el tema del nuevo índice del desempleo que se conoció. Exactamente, que se conoció anteayer, o sea, son las 12, de verdad. Se conoció en estos días. Hace poco. 6,4 índice neto de desempleo. El del último trimestre, ¿no? Sí, el del último trimestre del año pasado, el más bajo desde 2003. Varias cosas se pueden decir de esto. La primera que se puede decir es un índice técnicamente muy bajo que hace muchísimos años, número más, número menos, hace muchísimos años que el índice de desempleo está en esa franja. 7,5, 6,5. Sí, exactamente, y que esto es un éxito básicamente del gobierno actual, viniéndose como se venía de una época donde el desempleo llegó a ser altísimo. Los niveles de desempleo en la Argentina llegaron a ser muy altos. Después habría que hacer, por ahí Daniel, una serie de matices yendo para atrás mucho en el tiempo y viendo algunas cosas ahora. Para atrás en el tiempo. La Argentina en una época tal vez dorada de su historia, de sus relaciones laborales, de su estado benefactor, tenía una característica que pocos países en el mundo han tenido y seguramente ninguno en la región. La Argentina llegó a tener, digamos, del 45, 46, 47, del primer peronismo hasta el 70 y monedas. Casi pleno empleo. Casi pleno empleo, en condiciones aparte en que en general la persona que trabajaba, diciéndolo muy brutalmente, porque nada es así tan sencillo, en general que trabajaba paraba la olla. Claro. No es que todos vivieran igual, ni mucho menos, había diferencia. Pero en la clase trabajadora, el que tenía un laburo, más o menos podía vivir. O sea, el trabajo está asociado también a la posibilidad de una subsistencia. Ese esquema se termina con la dictadura, ¿no? Decorosa. Eso empieza a terminar con la dictadura, arrasamiento de los derechos populares y se hace aún más brutalmente con el menemismo. O sea, hay un arrasamiento de los derechos laborales y al momento que se cae la convertibilidad, se va generando un nivel de desempleo tremendo que es el que llega a... Llegó al 20%. Exactamente. ¿Y en 2001? 20 y pico por ciento con sueldos hechos puré, con sindicatos muy debilitados. Esto es lo que se fortalece en la etapa kirchnerista y este es un gran dato, es un gran número que, dato más, dato menos, numerito más, numerito menos, viene prolongándose más de una década y que es un bastión. Para promediar también y para considerar, hay en este momento una desigualdad de la clase trabajadora que en aquel entonces no había. Claro. Que está marcada por varias cuestiones, no tanto por el desempleo neto, cuanto por el llamado trabajo informal, trabajo negro, ¿no? Claro, que en promedio, y también desde hace varios años, está más o menos clavado en un 33, tercio. ¿no? Sí, un tercio, más o menos. En este momento por ahí está un poquito más. Bien. No es que no importe, cada persona es un mundo. Lo que quiero decir que en términos estadísticos es eso, un tercio de la clase trabajadora no tiene jubilaciones pagas, no tiene cobertura de obra social. Cuando hay más dificultades le va un poco peor, no cobra aguinaldo, cobras 11 o 12 meses por año, un sueldo menor. Hay un gran abanico dentro de la propia clase trabajadora, como tal vez no hubo nunca en la Argentina tampoco. Tampoco quiero ser muy refinado en esta visión, pero seguramente hay un abanico, una vastedad de ingresos entre los trabajadores de sindicatos, como los camioneros, como los de Desmata, como los bancarios, me quedo corto, como los petroleros que ganan francamente bien y lo merecen, y trabajadores que viven justito, entre los que pelean por el mínimo no imponible y los que están en el nivel del salario mínimo vital y móvil. Son casi dos mundos. Estas dos características, el empleo bastante establecido y el desempleo y el trabajo informal muy establecido existen hace bastante, y cuando existe bastante uno tiene que decir, no son eternos, porque pues, están sujetos a los vaivenes de la economía, de todas las situaciones, pero ya son estructurales. Y entonces uno también tenía que observar en el llamado modelo kirchnerista, algunos cambios tiene que haber, tal vez algunos cambios en el patrón industrial o en cómo se genera el trabajo o demás, para sostener esa cifra virtuosa y mejorar. Y romper el piso del 33% de trabajo negro. Para dar el piso. Una herramienta que me parece a mí que habría que ir pensando, y que es difícil de implementar y que no es sencilla, pero que ahora está apareciendo con la cuestión de los precios cuidados y que en alguna medida aparece en los momentos de dificultades o de crisis, es la movilización. Es cierta forma de movilización que tengan un grado de participación sindical. Al fin y al cabo se supone que los sindicatos sean en parte grandes interesados,
se supone. Sí. Que algunos lo son, otros no lo Nunca son. estuvo tanto. en la agenda sindical el trabajo en negro. No, es que en la agenda sindical en general, salvo tal vez la CTA, que siempre ha estado, Claro. en sus dos vertientes, por cierto, salvo tal vez la CTA, que siempre había estado interesada en el trabajo informal y en los desocupados, en general la concepción cegetista no ha tenido en No. la cabeza sino a los trabajadores sindicalizados. Claro. El movimiento obrero organizado es en definitiva los trabajadores sindicalizados, lo cual se corresponde con la época esa del primer peronismo y si querés hasta el 75-76 y no se corresponde con la situación actual. Y otra cosa que es que es unas características de esta época y por eso me pareció interesante hacer este enfoque. Por un lado, un dato muy importante y muy valorable, que es el desempleo, que es la baja del desempleo. Otro dato preocupante, que es los niveles de trabajo informal, y tal vez la necesidad de este gobierno, que ha sabido adaptarse a las circunstancias, de cambiar algunas de sus herramientas o algunos de sus criterios para afrontar situaciones que en algún sentido se han cristalizado. Este gobierno, al fin y al cabo, a veces sus adversarios no se lo reconocen tanto, pero este gobierno no ha sido idéntico, el kirchnerismo, hablo de los tres gobiernos, Sí, si sí, querés, claro. no ha sido idéntico en su despliegue. El gobierno de Néstor Kirchner fue un gobierno, si querés, desarrollista, industrialista y populista convencional. O sea, en definitiva, generó trabajo, movilizó la capacidad ociosa, le dio poder a los sindicatos, habilitó las paritarias, pero las grandes reformas respecto, por ejemplo, a los sectores populares, no cubiertos del todo por la relación de trabajo, fue la etapa de Cristina, asignación universal por hijo y ahora el programa Progresar. Y las grandes estatizaciones también. Toda esta cuestión del trabajo informal y la necesidad de cambiar un poco el modelo, la forma de generar empleo, aluden a eso de que siempre se habla, que es la sintonía fina, que no es fácil de decir en cada Claro. caso qué es. En pero este caso sería eso, ¿no? en este caso sería eso. Es más fácil de decir que de hacer, claro. Claramente. Pero es más necesario de hacer que de decir. Está muy bien, brillante, como siempre, qué buena analista que tenemos. El mejor lo puede leer en página 12, todos los domingos y lo tenemos aquí todos los lunes y jueves en Duro de Más.